Permitidme que empiece mi presentación pues intentando despertaros un poco y diciéndoos que, a pesar de todo lo que nos dicen en los periódicos cada día, no estamos en el fin del mundo. Creo que los que ya tenemos una cierta experiencia hemos vivido crisis anteriores. Es verdad que los factores de esta crisis son radicalmente distintos a otras previas, pero todos sabemos que con tesón, y como yo soy ingeniero, tengo una deformación profesional clara, a los ingenieros nos acusan de que todo lo resolvemos haciendo. Y en este caso, pues yo creo que los que estamos en las empresas sabemos que no nos queda más remedio que hacer y hacer y hacer. ¿Cuál es la diferencia respecto a los 10 años anteriores? Que ahora requerimos muchísima más información, que necesitamos pensar muchísimo más cuál va a ser nuestra estrategia, porque los recursos financieros van a ser muy escasos. Es verdad que estamos muy apalancados, es verdad que hemos cometido los excesos de una burbuja financiera durante los últimos 10 años y tendremos que desapalancarnos, pero los tiempos de la burbuja no van a volver. Con lo cual, en este momento es clave tomar decisiones sobre la base de información. Y cuando analizamos la información de la que disponemos, vemos que sigue habiendo muchas oportunidades en nuestro entorno. Y me vais a permitir que empiece hablando de lo más obvio, de las geografías. Estamos en una crisis, y luego veremos las cifras, en una crisis de los mercados desarrollados, de los países de nuestro entorno. Pero el mundo en sí mismo no está en crisis. Hay muchos sitios, hay muchos países en los que hay un número importante de oportunidades. Hay muchos sitios donde las empresas españolas, estamos haciendo negocio y estamos exportando soluciones y servicios. El primer elemento clave en el que nos tenemos que fijar es en qué mercados hay mayores oportunidades que en el mercado nacional. Por otra parte, otro eje importante y otro eje de crecimiento muy singular y clave en el mundo de la tecnología actual es lo que nosotros hemos llamado la inteligencia. Hoy en día, todos nuestros clientes, sea cual sea el sector, lo que están demandando son nuevas formas de hacer. Y la tecnología y el talento es clave para incorporar valor a las operaciones de nuestros clientes. A lo largo de la presentación os voy a poner muchos ejemplos de este caso. Y es un ámbito de diversificación y un ámbito de crecimiento en el que, como os decía, estamos visualizando oportunidades a medio plazo. De la eficiencia creo que poco podemos hablar. Llevamos 4 años de crisis ya larga y continuamente estamos hablando de recortes y de cómo hacer las cosas de una manera más eficiente. Aquí también tenemos que innovar, tenemos que aplicar nuevas formas de hacer, y la tecnología y el sector de las tecnologías de la información están introduciendo esas nuevas formas de hacer en todos los sectores. Y permitidme que resalte un factor que es clave y que a veces nos olvidamos. El factor clave de cualquier sector y de cualquier mercado son los clientes. Muchas veces hacemos estudios de mercado y pensamos en cómo atacar los mercados en función de la cuota, qué cuota vamos a ganar. Pero en el sector en el que yo trabajo, el sector de las tecnologías de la información y de los servicios profesionales, estar o no estar en un cliente es la diferencia. Y cuando estás en un cliente, el recorrer un camino con él y convencerle que la innovación es clave para su desarrollo futuro y para la visión de largo plazo de su negocio, también es un factor de diversificación y de crecimiento diferencial.